Bienvenidos a la IPC Parshala Spanish, Español. Estamos en el PEPA 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado la evangelización. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la evangelización, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellas, el periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El presente capítulo trata del fenómeno de evangelización que tuvo lugar en el continente latinoamericano, el cual arraigó fuertemente en la cultura latinoamericana con el avance de la colonización. El papel de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo fue de suma importancia en cuanto a la colonización de América Latina. Ambas instituciones, tanto la Iglesia como el Estado, promovieron la colonización de manera conjunta y complementaria. El legado de la Iglesia Católica hoy en día todavía sigue siendo muy fuerte. La expansión espiritual estaba muy ligada a la conquista material. De esto era muy consciente la Iglesia Católica, la cual emitió bulas en 1453, otorgando derechos y privilegios con el fin de promover la actividad misionera. Por tanto, los conquistadores como Hernán Cortés consideraron que era indispensable que los indios se sometieran no solo al trono español, sino también a la religión católica. Antes de conquistar a los indígenas, era importante leerles el requerimiento religioso. Solo cuando ellos rechazaban el evangelio se les podía esclavizar o incluso usar la violencia. De este modo se llevó a cabo la conquista desde el principio. Por otro lado, muchos sacerdotes estaban en contra de la violencia hacia los indígenas, especialmente Fray Bartolomé de las Casas, quien hizo mucho para acabar con la esclavitud de los indígenas. El proceso de evangelización no solo se refería a la conversión de los indios al catolicismo, sino que también se debían sustituir los ídolos paganos por los cristianos en los templos indios. Se hacía así de manera pública para romper su espíritu nativo. Entre las diferentes órdenes religiosas destacaban los franciscanos, los dominicanos y los jesuitas, quienes se esforzaron especialmente en la promulgación de la fe católica en América Latina. Los sacerdotes intentaron muchas veces entender la lengua y las costumbres de los indios para poder promulgar su fe de manera eficaz. Algunos, por otra parte,
optaron por la destrucción de la religión y las costumbres indias en sus esfuerzos de convertirles a la fe católica. Por ejemplo, la crueldad de los franciscanos en Yucatán fue justificada bajo el mando de Fray Diego de Landa, que al descubrir la persistencia de la idolatría pagana, justificó la violencia en él para su conversión. Otros iguales que él perpetuaron esta violencia en lugar de detenerla. Muchos templos fueron destruidos y reemplazados por catedrales, monasterios y escuelas. Así pues, la evangelización católica y la colonización europea fueron dos caras de la misma moneda. Pero más allá de esto, la relación entre estos dos fenómenos fue muy compleja, porque al igual que se complementaban, también hubo numerosas contradicciones. Los colonizadores y los misioneros viajaron juntos al Nuevo Mundo, pero sus motivaciones eran diferentes. Los primeros querían explotar las tierras y a su gente, y los segundos querían salvaguardar las almas de los nativos. La primera vez, los colonizadores fueron con la intención de explotar los recursos de la tierra y desarrollaron un profundo deseo de conquista de la tierra y del dominio político. Los misioneros que les acompañaban, por su parte, aunque disfrutaban de muchos beneficios y privilegios, querían evangelizar a la población nativa. No obstante, la Iglesia también disfrutó de grandes beneficios financieros gracias a su creciente presencia universal. Ya por el proceso de colonización, ya por legitimar y proteger a los regímenes coloniales ante las grandes potencias. La Iglesia trató de proteger los derechos de los pueblos indígenas colonizados a través de la promulgación de leyes estrictas o bulas papales. Criticó la explotación de los indios esclavizados y se esforzó por detener la violencia contra los indios. Fue a la vez legitimadora de los proyectos coloniales y una crítica al chantaje colonial. Por este motivo, a menudo los debates sobre la legitimidad de las guerras de la conquista y los derechos de los pueblos indígenas creaban grandes conflictos entre la Iglesia y el Estado. España se lanzó a la conquista en una guerra contra el paganismo, como había hecho con la Reconquista, en una guerra contra el Islam. Los europeos pues llegaron en América para evangelizar y civilizar a los pueblos indígenas, pero les negaron los básicos derechos humanos a los indios. Les llamaron bárbaros e incivilizados y no reconocieron la singularidad de sus culturas e identidades, destruyendo la mayor parte de sus culturas. El ritual
del sacrificio humano practicado por los mayas fue rechazado y criticado por los europeos. Estos no podían apreciar su sistema de creencias, pensaron en ellos como salvajes. La adoración de la naturaleza por los indios parecía ser una blasfemia a Dios. Por ejemplo, la figura de Cortés es un claro ejemplo de ello. Violento, excesivamente cruel y al mismo tiempo celoso de la propagación de la fe pagana. Resumiendo, la Iglesia Católica vio en el control colonial un medio adecuado para civilizar y evangelizar a los grupos indígenas. Esta introdujo cambios muy concretos, tales como la abolición del sacrificio humano y el canibalismo, y sustituyó estas prácticas con la recepción de la comunión. Fueron construidas nuevas iglesias con figuras de santos y cristos, sustituyendo los templos y dioses nativos. Así pues, la religión indígena politeísta pasó a ser una religión monoteísta. Uno de los principales acertos que formaban parte de la particular leyenda negra que tradicionalmente había acompañado a la compañía de Jesús era que los jesuitas siempre supieron mostrarse a sí mismos como imprescindibles. En segundo, porque a su actividad misionera se debieron hitos tan destacados como el de hacer sedentarios a los indios menos civilizados, lo que además de facilitar el control del territorio y sus pobladores a los representantes de la administración en la zona, aumentaba la masa de posibles trabajadores y aportaba nuevos contribuyentes y pingües rentas para las arcas reales. Todo ello tenía una importancia clave y era evidente, pero también la tenía algo mucho más difuso que convertía a la compañía de Jesús en un instituto todavía más atractivo, y cómo no, en un valioso instrumento para los gobernantes del antiguo régimen, su especial carisma, que la hacía ser visualizada, y era lo que más interesaba realizar. Teología de la colonización. Se debe al apóstol Pablo la transformación de la enseñanza moral de Jesús en una doctrina política universal a partir de dos postulados negativos: la eliminación de la ley judía, su memoria y su constitución como pueblo a partir de la escisión de la unidad pagana del humano con la naturaleza y el ser. Contra los judíos, Pablo reprobó sus normas de vida, su especificidad como pueblo y su historia, e impuso la disolución de su comunidad. Contra los griegos, destituyó la armonía del ser. Su teología de la conversión impugnaba como servidumbre la permanencia en la tradición comunitaria y condenaba como pecado la permanencia del orden armónico e
infinito del ser. La conversión del apóstol Pablo funge como principio teológico político de la colonización a partir de estos mismos tres principios fundacionales: erradicación de cultos y culturas y de memorias y formas de vida, destrucción de los vínculos entre el humano y la naturaleza, desde los calendarios que reglaban los ciclos de su regeneración hasta los cultos mistéricos de la Madre Tierra, y reconfiguración de una identidad jurídica universal sobre una emancipación humana en que su formulación arcaica se llamaba trascendencia del ser más allá del muerte, y en su expresión secular moderna se había formulado como progreso. Pero la conversión que Pablo instauró en una carta a Romanos, dirigida expresadamente al corazón del imperio, solo va a cristalizar como efectiva construcción jurídica y política bajo el emperador Justiniano. El colonialismo occidental nació como coalición del imperio de los Césares con el reino de Cristo. Este nuevo colonialismo ya no se limitaba a un proceso simple de apropiación de tierras, bienes y vidas humanas. Comprendía una acción de habitar, laborar y cultivar que se extendía a los ecosistemas y a formas de la vida humana. El colonialismo cristiano adoptó un sentido opuesto. Su principio constituyente así había sido la abolición de cultos y formas de vida y la implantación de monoculturas globales. La destrucción cristiana de los cultos demetrianos de la Grecia antigua o de los calendarios mayas era un paradigma universal. Con ella no solamente se eliminó la concepción mítica de una naturaleza increada, creadora e infinita. Con sus dioses y diosas se destruyeron también los ciclos biológicos de su reproducción y la vida humana que dependía de esos siglos. El genocidio era su necesaria consecuencia y la imposición de un nuevo orden civilizatorio unívoco, uniforme y universal. La evangelización que la corona promovía como modo de resguardar a los indios legal y formalmente de la esclavitud fue la matriz discursiva de una retórica de la protección dentro de la cual se enmarcó la colonización. Se estableció una prohibición sobre el robo de mujeres paralela a la prohibición de la esclavización de los indígenas, que proponía el casamiento voluntario como una alternativa que justificaba la tenencia de mujeres indígenas bajo el pretexto de ampararlas bajo la ley, así como la encomienda justificaba la tenencia de trabajadores indígenas como vasallos tributarios que recibían la protección de la corona a cambio de su servicio. El casamiento funcionaba entonces para la mujer como la encomienda para el hombre. Iniciado el siglo XVII y afianzados de manera estable los colonos españoles en la región del Valle Central interior del país y en la región del Pacífico Central
otro gobernador, intentaría implantar un núcleo de colonización en la región del Caribe Sur. Fue así como en el año de 1605 el gobernador Don Juan de Ocón y Trillo comisionó a 2 capitanes la conquista y pacificación de los indígenas de tierra adentro, nombre que empezaba a emplearse para designar la región del Caribe Sur. Las intenciones de los españoles eran dobles. Por un lado, buscaban tener acceso a las áreas que concentraban yacimientos auríferos, así como a las numerosas poblaciones indígenas de esta región. Por otro lado, establecer un asiento colonizador en la costa del Caribe Sur era crucial para los colonos, dada la cercanía de esta zona del importante puerto de Puerto Bello en Panamá, centro neurálgico del comercio entre España y el Virreinato del Perú. La tropa de soldados enviada desde Cartago entró en la denominada provincia de Ateo, donde los españoles establecieron un campamento militar al que llamaron Real de Viseta. Luego de realizar diversas correrías en la región y de lograrse la captura de algunos caciques, los españoles tomaron la decisión de fundar allí una ciudad en la margen derecha del río Tarire o Cixaola, la que llamaron Santiago de Talamanca, en un sitio que los indígenas denominaban Suretca. Pero era significativo el odio que los aborígenes insumisos sentían por la nueva religión predicada por los misioneros, pues en ella veían las fuerzas que intentaba acabar con un modo de vivir tradicional, con su cultura, con su independencia. La suerte que habían corrido las poblaciones pacificadas era la mejor prueba al respecto. Entonces los indígenas volverían a rebelarse en 1618. En esta ocasión se confederaron las etnias Aoyaques, Cureros, Evenas, quienes atacaron sorpresivamente las poblaciones de Reducción de San Juan Aoyaque, Santa Catalina Amea y San Francisco Guisiri. El fraile franciscano Fray Rodrigo Pérez murió como consecuencia del ataque, logrando salvar la vida del fraile Francisco Muriel Guardián en el pueblo de Chirripo. Los indígenas rebeldes, una vez llevado a cabo el ataque, procedieron a exhumar los cadáveres de aquellos de los suyos que habían sido enterrados según los ritos cristianos, a fin de ofrecerles funerales de acuerdo a su propia religión. Es decir, los indígenas buscaban un cambio social en el que los españoles serían expulsados de sus territorios y en el que la sociedad indígena volverá a ser como antes. Los chamanes y los caciques intentaban eliminar el dominio español mediante el rechazo de los símbolos cristianos, destacando el poder de su propia religión, señalando el advenimiento de un tiempo propicio para deshacerse de los extranjeros. Conclusión.
Luego del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, en acuerdo con los reyes de España y Portugal, pequeños equipos de franciscanos, de jesuitas y dominicos acompañaron a las primeras expediciones y compartieron las condiciones de vida de los países que llegaban. Buscaban, en primer lugar, sacar a las poblaciones autóctonas de las creencias animistas, fetichistas y heliocentristas, muy antiguas, vivas, complejas y variadas. Llevan a cabo con sentido práctico una catequesis elemental introducen con éxito el sentido de las bienaventuranzas en medio de unas concepciones religiosas cargadas de trascendencia divina, que no obstante están mezcladas con un pesimismo y un fatalismo existencial acentuados. La sacramentalización llegó en cuanto se notó en el alma de los catecúmenos un mínimo de adhesión personal para que los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía podían constituir el punto de arranque indispensable para la vida sobrenatural y el crecimiento de la fe inicial. La Europa cristiana y las Indias eran pues dos entidades que se encontraban en un drama grandioso, que se desenvolvían sin una norma previa, a tientas sin precedente alguno orientador. Eran partes de un encuentro puro, cuyo carácter traumático rebasaba la voluntad misma de las partes, que no habían desarrollado anticuerpos físicos ni culturales que preparasen la amálgama. De allí que ésta fuera necesariamente trágica y el proceso de la evangelización fuera el proceso completo aceptado por todos los pueblos indígenas. Hubo muchos tumultos políticos en cuanto a la aceptación de la evangelización y muchos procesos violentos para resistir la fe cristiana contra las que ya se estaban practicando por los pueblos indígenas de América Latina.